Uno. Buenas, buenas, buenas. Sean todas y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este querido espacio de confianza, de conversa, de nuestro querido espacio de formación, aprendizaje y soñar que tenemos aquí en nuestro querido lote al lote. ¿Y con quién más voy a estar una noche más, una nueva jornada de conversación, de reflexión, de profundizar en torno a los desafíos que tenemos aquí como personas, como chilenos y también como personas chilenos que creemos en un país colaborativo? Así que quiero simplemente dar una bienvenida a mi compañero y amigo de tantas aventuras, Matías Ramos. Así que muchas gracias por venir a este capítulo, Matías. De verdad, un honor tenerte acá nuevamente. Oye, cada vez mejor la introducción es antes. Oye, sí, ay, hay que alumbrarse, hay que alumbrarse. ¿Cómo has estado, Santi? Bien, bien, bien. ¿Cómo te ha tratado la vida? No, yo aquí bastante bien. Hace un calor de loco acá en Santiago, así que ha sido como lo único terrible de estar acá. Bueno, como ustedes saben, yo estoy en este momento de mi vida viviendo en Nueva York y estoy jugando al Cágate de Frío. Y aquí estamos con 6 grados Celsius, que no es lo más frío, incluso ya. Esto es solo polerón todavía. Todavía estamos tranquilos antes de que llegue el invierno. Podríamos mezclarlo y hacer como una mezcla de cosas que tengamos una temperatura media. No, yo feliz con el invierno, no me lo saqué. Yo odio el No, verano. es que yo también odio el verano, pues entonces. Invernistas del mundo unidos. Sí, totalmente. Ya, pues, Oye, Santi, ¿de qué vamos a hablar en este capítulo? bueno, como ustedes saben, como ya lo alumbramos cada capítulo, nosotros preparamos cada semana, estudiamos horas para poderle traer la creme de la creme, información de lo más importante. Y el tema es un tema que a mí me apasiona, pues yo sé que el Mati no cree en esto, pero a mí me apasiona, que es el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Yo lo pondría más en el cuidado del medio ambiente y protección del planeta, porque por transitividad, si uno quiere proteger este planeta, tiene que, si uno quiere este planeta y quiere a cualquier ser vivo en este planeta, automáticamente uno que tiene que querer luchar contra el cambio climático. Pero yo quiero que conversemos este tema este día, especialmente porque pasó la COP27 en Egipto, grandes acuerdos, grandes desacuerdos, desafíos, conversaciones, y nunca está de más hablar del medio ambiente. Nunca, nunca está de más hablar del medio ambiente. Exacto. Mira, yo voy a buscar ahora los grandes titulares de la COP para que podamos conversarlo. Primero, Santi, ¿qué es la COP? Buena, ya. Aunque no lo crean, yo solo les quiero decir que cuando estamos, mientras buscáis, estoy rellenando mientras buscáis los titulares, pero mientras estamos preparando esta reunión, porque obviamente hacemos pauta que se demora más que el capítulo, em, el Mati me decía como, oye Santi, acá hay que hablar de la COP, pero yo no sé qué es esa weá. Así que le damos, como todos podemos ser un Mati, hashtag yo también soy Mati, pueden escribirlo ahí en los comentarios, en el Twitter, hashtag trending topic, no, ya, no. Pero, ¿qué es la COP? La COP es la conferencia de países y el nombre de la COP viene incluso del inglés, que es Conference of the Parties, si no me equivoco. Sí, es Conference of the Parties de una institución que se llama la UNFCCC, que es United Nations Framework Convention on Climate Change, o en una traducción que estoy haciendo en 3 segundos, así que obviamente que lo voy a traducir mal. em, el framework en la Convención de Cambio Climático de la ONU. Eh, ¿Y qué framework? Que es un término más legal, que es el que genera todos los principios que después las otras regulaciones y los otros elementos van a seguir. Que eso es como la gracia de las Framework Conventions, que generan principios, generan ideales a seguir, más que necesariamente un acuerdo, una norma. Y la COP, que es Conference of the Parties, que en verdad que es la conferencia de países, em, no es países, es parties porque no todos los países son naciones. Eso es bien interesante. Sí. Y puede aceptar actores que son fuera de los países, que fue algo bien polémico esta COP, que hoy en día ya es muy oficial de que las empresas privadas negocian como un actor más. Em, De hecho, Coca-Cola estaba de auspiciador. Eso son más debates, son más debates. Y, y dentro de esto de la COP, esto ocurrió la primera COP
como COP oficial de Framework de Convención de Cambio Climático, fue creado porque estos al final son acuerdos, que es la locación de Río de Janeiro, en el año 1992. En honor, en parte, en Río de Janeiro, al Gran Acuerdo de Río, que ocurre como el 89 el 87. Por favor, aquí me puedo equivocar, yo no soy historiador ni abogado, soy ingeniero, pero ahí desde el 89 al 87 que estamos hablando seriamente de cambio climático. Y este acuerdo del Río de 92, que parte con las COP y la Conferencia de Cambio Climático, es muy importante porque es recién cuando se acaba la Guerra Fría. Entonces, la lucha contra el cambio climático es uno de los primeros acuerdos globales desde que se acaba la Guerra Fría y somos capaces de ponernos de acuerdo y funciona en parte porque es también el bloque de los aliados que se quería declarar ganador y la COP también sirvió en su momento para decirle al mundo, el mundo que los aliados quieren crear es un mundo preocupado por el medio ambiente, preocupado por el cambio climático, como marcando diferencias. Luego la historia nos ha dicho que Estados Unidos no necesariamente es el más preocupado por el cambio climático, pero eso es otro debate. Em, y desde entonces se busca hacer, porque no siempre no siempre es tan regular, todos los años una conferencia de países para hablar del cambio climático y para ver regulaciones, acuerdos, y ahí hay instancias de negociación que pueden ser colaboración también para otros acuerdos grandes que pueden ocurrir también. En la COP se conversaron temas, por ejemplo, de los gases clorofluorocarbono y que se conversa en la COP, pero también se conversa en sus propios acuerdos, como el Acuerdo de Montreal. Entonces la COP conversa todos los años y ya estamos en la 27, se hace en un país, este año fue en Egipto, para hablar del cambio climático. El 2019, justo antes, o sea, justo después del estallido social, o durante, que va a ser la COP25 también acá en Chile. Y a ser en Chile, que había sido una de las grandes victorias de Bachelet que Piñera estaba enojado, porque fue como el regalo de salida. Y, y a ser en Chile por el estallido social se movió a España, Sí. Eh, efectivamente. ya, pues, Pero esas son las COP. entonces la Por eso es COP, importante, para, porque nos para, obliga al mundo a hablar del cambio para climático. hacer como antiguamente, tú estás diciendo que antiguamente las empresas, o sea, los países negociaban entre ellos, ¿cierto? Y cada Ujú. vez más las empresas han empezado a negociar, ¿cierto? Yo te estaría mintiendo si te puedo decir el año en exactitud, pero uno de los factores, porque al final existen las COP, empiezan a generarse, estoy tratando, a ver, voy a volver de nuevo. Las COP son mesas de negociaciones. Lo importante de la COP no es el expositor que está ocurriendo de fondo y no es necesariamente los discursos importantes de los presidentes. Es que tienes a todos los equipos diplomáticos en un solo país, en un solo lugar al mismo tiempo. Claro, Entonces lo entonces, importante de la COP es tener a gente importante en un mismo lugar, con su ejército de abogados y abogadas, técnico y técnica, haciendo acuerdos y haciendo formas de colaboración a través de distintos momentos. Hay una COP que es famosa porque llega Obama y en una noche, cuando estaban trabadas las conversaciones sobre regulación de gases de efecto invernadero y clorofluorcarbono, Obama llega como con un gran paquete y dice, tío, ¿qué? $1 trillón. Aquí lo tienen, de aquí a repartir en 10 años. ¿y fue pagado? Todavía no, pero se ha pagado bastante, se ha pagado más de la mitad, se ha pagado más de la mitad, lo cual me parece sorprendente. Pero llegó Oye, como, a lo que voy es que en estas negociaciones, cada vez más, antes era como una carpa, un gran edificio, y figurativamente una carpa, porque al final tú tienes que encarpar a algún lugar para tener tanta gente, los eventos, como imagínese un matrimonio, puedes hacer una casa, pero igual encarpar parte del patio, si es que el matrimonio es grande, imagínate escala COP. Y el punto es que empezaron a crear como carpas para las mega empresas y carpas para las organizaciones sociales, que es como la Blue COP, la Green COP y etcétera. Le han dispuesto distintos nombres según los distintos países. Y cada vez la carpa de la grande empresa, dado que está en el mismo lugar, las empresas cada vez están teniendo un rol más protagónico en el sentido de que muchas empresas saben al final que pueden negociar de tú a tú con algunos países. Puede que Coca-Cola no pueda necesariamente negociar de tú a tú con Estados Unidos, pero Coca-Cola sí puede negociar de tú a tú con Latinoamérica. sí. Mira, yo en ese lado, yo lo que sé, lo que supe durante la semana, es que justo antes de la
COP20, de esta COP, de la COP27, Sí. se venía conversando el hecho del destino de las inversiones de los bancos. Porque al final los bancos son quienes, por ejemplo, si yo tengo un proyecto que va a ser, no sé, de refilón, va a asesinar a todos los pingüinos de fútbol, eh, al final, ¿quién me presta la plata? No son privados, o sea, no son privados, no son personas, no son pequeños, no, son los grandes bancos los que hacen eso, y por ende lo que estaba en cuestionamiento era por qué no se llegaba a un acuerdo con los bancos o se les obligaba básicamente a, 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 grabar, sí, grabar con V, Mm. ¿cachai? A hacer más, más penca el hecho de pedir plata para que en esto, en la tasa de interés que se le cobra a la gente que se le presta plata, incluir una tasa de interés, por ejemplo, por los daños que van a causar. Bueno, Eh, termina, en termina. eso los bancos iban como bien cabeza gacha, tengo entendido la COP26 fue muy fuerte en eso, y ahora con el último tiempo, con el tema, bueno, todo este tema de un poco la desregulación, el hecho de la guerra, etcétera, y la vuelta a los combustibles fósiles, porque efectivamente ha habido un backtracking ahí bien, bien importante. Eh, los bancos ahora dicen, ¿sabéis qué? Nosotros no podemos ser la policía de eso, nosotros simplemente prestamos plata. Es responsabilidad del que cuenta. Entonces ahí, Incluso si uno mira el Gran Acuerdo de París, porque hay una parte del Acuerdo de París que se... Perdonen, estoy estudiando en inglés. Voy a tratar de hacer las traducciones lo más directo posible, pero obviamente por mi estudio el primer nombre que se me viene en inglés, que son los green bonds, que son los bonos de carbono, los bonos verdes. Que normalmente estamos acostumbrados al bono de carbono, a la compra y venta de carbón, pero uno de los grandes legados del Acuerdo de París son los green bonds en el sentido de que los estados dan acciones preferentes en temas de intereses, seguimiento como aval a los negocios que pidan préstamos a proyectos sustentables. Entonces, más que castigar a los proyectos no sustentables, había muchos beneficios para que los bancos dieran préstamos a proyectos sustentables. Que al final el banco corría más riesgo, pero un riesgo que a veces los países cubrían y respaldaban. O los bancos de países, que aquí nos metemos en un mundo que yo no soy experto, pero también cuando hablamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano existe un banco de Asia, un banco de Oceanía, que son bancos que al final son organismos apoyados por la ONU, financiados por países que mueven dinero para apoyar a los países de esa región. Entonces también es como, son bancos, sí, pero mueven también por otras lógicas. Y mueven con representantes, mueven con etcétera. Y también bancos privados, pero a lo que voy es que lo que están haciendo ahora es decir, yo solo le voy a dar préstamos verdes si es que tú, Estado, que te estás declarando en crisis económica, me dais la plata. Si no, no me vengáis a wear. Incluso esta COP ha sido, la última COP, que lo triste, estuvo muy marcada por la crisis económica y por la crisis económica que se vendrá. Entonces, hay un gran punto de que llegaron todos los países de gran riesgo, que son los países islas, los países que son al final, que están 10 metros sobre el nivel del mar, que van a desaparecer ciudades, todos llegaron diciendo, estamos sufriendo, denos dinero para esto, porque al final, más que cambio de regulación hoy en día, ellos querían apostar en esta copia, apostaron todo y tengo entendido que se asignaron recursos los fondos de para daño y adaptación compensaciones. de daño y compensaciones a los países que están directamente dañados. Claro, ¿por qué es esto? Ojo, esto es porque quienes más emiten, para ponerlo en Ujú. contexto, quienes más emiten son los países más grandes, más industrializados, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, China, etcétera. Estados Unidos no es el que más emite, pero ya vamos, ¿No es el que más emite, Santi? Es China, ¿no? es China. Claro, pero bueno, históricamente el que más ha emitido, si lo ponemos de ese, en Ay, el que más ha emitido después termino, después puedo dar más es, datos, sí, me es- gusta es- este tema. sí, es Estados Unidos. Pero efectivamente, quienes primero van a sufrir los daños, quienes van a estar menos preparados para afrontar los cambios causados por el cambio climático, son los países islas, los países chiquititos, como decía Ujú. Santi, y también los países que no son desarrollados, que no tienen acceso a los capitales que manejan estos grandes países, y al final es como, bueno, es como siempre, siempre ha pasado que termina
sufriendo las consecuencias son los pobres. Entonces, efectivamente, en esta COP, una de las grandes discusiones era si efectivamente crear un fondo. Obviamente los países más grandes decían, no, ¿por qué tenemos que hacerlo si nosotros estamos bajando nuestras emisiones? Eso es lo que tenía entendido yo. Eh, Y que ningún país va a soltar plata a la primera. Eso sí, es como negociación 101. Nunca te vayas a sentar a la mesa diciendo que vas a soltar plata. sí. Y yo aparte de eso, yo quería mencionar algo importante que igual es un insumo para esta COP, el hecho de que tengo entendido que por primera vez, o sea, como por primera vez en la historia se puede ver que el crecimiento económico no necesariamente va acompañado de un crecimiento igual en emisiones de CO2. Antiguamente la relación Mm, era muy uno a uno, o sea, yo produzco 10, emito 10. Y todo o sea, sí, es una mm, forma de mm. decirlo, Santi, pero era más que nada, era crecer. Ah, Para para que nos crecer más, escuchan, tenías que para toda emitir esta más. gente que nos escucha en Spotify, esa mayoría es silenciosa, estaba reaccionando con mi rostro ante esa Sí, frase. sí, sí. Pero Eh, pero tengo entendido que efectivamente en los últimos años se está viendo un desacople. Ya no es necesario emitir la misma cantidad para crecer lo mismo. Se puede emitir menos y seguir creciendo de igual manera. Eso es lo que, al menos a lo que hemos llegado, tengo entendido. Dale, Sam. bueno, aquí yo les pido perdón porque podemos hacer un capítulo externo sobre esto y como usted, tú conocí ese meme de como dame un tema del cual puedo hablar 1 hora sin parar. Este es mi tema que puedo hablar 1 hora sin parar, pero la meta de este capítulo no es convertirme en experto en COP, o no sé, puede que terminemos hablando todo el rato de la COP y nada más. Em, Tocamos varios puntos, por favor, hazme preguntas si me voy desviando, rectifícame. Pero hay un punto uno que son las negociaciones entre países, lo que tú mencionaste, Estados Unidos, China, países industrializados. Encontré interesante como lo mencionaste para ir haciendo después, y que eso también ha ido históricamente de la mano con, con lo que es como producir y emitir 1 a 1, etcétera. Spoiler, no es 1 a 1, pero bueno, eh, hay un gran tema. Si uno mira las negociaciones históricas a nivel ONU o a niveles grandes de acuerdos internacionales, siempre se ha buscado hablar de dos tipos de países, de los desarrollados y los en vía de desarrollo. Porque nadie nunca va a decir en un acuerdo formal este de subdesarrollado. Como Tercer nadie, o mundo. sea, ¿ah? O el Me va a tercer, decir como tercer mundo. nadie va a querer decir en un documento formal yo soy subdesarrollado. Entonces siempre se dividió en dos grandes bloques. Y esos dos grandes bloques obviamente tenían etcétera, y que antes se llamaban los developed y los non-developed countries, los desarrollados y los no desarrollados. Y después de muchas peleas, incluso hoy en día, es bien irónico cómo se hace, que se llaman apéndice uno, apéndice A y apéndice B. Entonces hay toda una lista de países en el apéndice A y hay toda una lista de países en el apéndice B, que coincidentemente en el apéndice A están todos los desarrollados y en el apéndice B está todo el resto. Y es una pelea qué país va al apéndice A y una pelea qué país va al apéndice B. Y esto del apéndice no es algo que yo estoy inventando ahora como para cambio climático. Uno lo ve en la ley de los océanos, uno ve en la regulación de todos los tipos que uno encuentra en la ONU. Ya no hablan necesariamente las modernas de developed o non-developed, desarrollado o no desarrollado, sino que habla de apéndice A y apéndice B. Y a veces uno puede encontrar, por ejemplo, en el protocolo, el acuerdo de Montreal, que es de los gases clorofluorocarbono, que son el agujero de la capa de ozono, uno encuentra como un subapéndice A, que son los países OPEC. Em, Los ¿Por qué? Porque productores son los de países petróleo. petroleros. Sí, Porque los países productores de petróleo tienen una situación económica bien extraña, porque son países ricos, pero si les quitáis el petróleo ya no son ricos. claro. Entonces son países que su riqueza es muy vulnerable. Y uno ve países que de verdad uno dice, a este país le quitáis el petróleo, este país de verdad pierde. Entonces, es para tenerlo entendido de que está como estos bloques. Y si uno mira, y la forma en la cual los grandes acuerdos, y si uno escucha
a las grandes personas que han hecho los grandes acuerdos, como en los 80, en los 70, en los 90, en los 2000, hay un gran término que se habla del norte global y del sur global. Entonces, más que estar hablando de desarrollado, subdesarrollado, etcétera, se habla del norte global, sur global, entendiendo que cuando hablamos de norte global, hablamos de lo que se entiende por todos estos países desarrollados, apéndice A, y del sur global, todo lo que es el resto. Nosotros, nosotros. Eso simplemente, ¿por qué lo acuerdo? Porque hay una parte bien interesante de qué es China. Porque China hasta los 90 era parte del sur global, era parte de los países no desarrollados, era parte del apéndice B. Y con la gran apertura económica de China en los 90, protestas, Plaza Tiananmen, termina siendo que desde los 90 a los 2000, todo Europa, Estados Unidos desplaza su desarrollo industrial a China y en parte también a India, Sí, ahora India, de hecho ahora India alcanzó en habitantes, creo. población a China. Están ahí, porque China, porque no quiere perder, ya eliminó la ley de solo un hijo. Em, ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de la emisión histórica, por ejemplo, si uno mira históricamente, 92% de las emisiones de gas de efecto invernadero provienen del norte global, sin incluir a China ni a India. Pero si uno mira a este año, 2022, China es el país que más produce y que más emite. Porque, y es un debate todavía, pero China pasó de ser del sur global al norte global en estos temas de negociaciones. Y si uno mira el protocolo de Kioto o uno mira las negociaciones más antiguas, China e India eran los actores grandes que defendían a todos estos países pequeños. Y a estos países pequeños les convenían colocarse detrás de China en las negociaciones para poder ser protegidos como parte del sur global frente al norte global, porque China le podía defender a estos países pequeños frente a estas mega empresas que nos querían explotar. Entonces, bien interesante esa transición, como porque al final, y que va con la segunda parte, de el desacople entre emisiones y desarrollo. Porque también muchos de estos países desarrollados efectivamente hemos sido capaces, y lo cual es muy bueno, de generar nuevas tecnologías más limpias, de generar crecimiento y generar valor sin la necesidad de generar destrucción. Pero al mismo tiempo muchos de estos países, más que solucionar su problema, ¿Los lo esconden que en hicieron fue China? exportar las emisiones. Ya. Y que al final es verdad, antes el greenwashing, que es como el vender, el greenwashing, que es el decir, yo estoy diciendo que soy sustentable solo para la cámara, antes era decir, oh, estoy reciclando, soy una empresa verde. Ya no, eso es ilegal, bla, 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 hay criterio, etcétera. El greenwashing moderno es, soy una empresa verde, le compro el carbono a los países pobres. Porque al final lo que están haciendo es exportar la contaminación en vez de hacerse cargo de su propia contaminación y de lo que están emitiendo. Y ese es como el punto clave. Entonces sí, pues hay un desacople. Efectivamente hay un avance gigantesco en disminuir las emisiones. O sea, los nuevos combustibles, o sea, por ejemplo, California tiene todo un sistema de combustible y todos los aviones funcionan con combustible de primera generación, en el sentido de que vienen del choclo, que vienen como biocombustible, eso era. Los biocombustibles, California, los aviones ya funcionan así, ya como haciendo grandes cambios, pero es California. Pero solo para decir que son ejemplos de que hay cambios gigantes. Pero también Francia, que está pidiendo un 1% de biocombustible ahora. Pero también tenéis grandes países o grandes personas que están comprando simplemente sus problemas y exportando los problemas. Y quienes entonces dicen, me estoy desarrollando, porque los que no se están desarrollando están emitiendo más, porque le están comprando su contaminación. Mm, Y eso es lo difícil de la frase que tú dices, al final, porque hay un desacople, sí, pero no hemos solucionado uno de los grandes problemas que es, por ejemplo, el vuelo en avión. Yo tengo que volar en avión para ir de Chile a Estados Unidos. Eso lo tuve que hacer. Pero la pregunta, una cosa es hacer cómo hacemos los vuelos de avión que con el menor impacto climático posible. Pero todavía nos estamos preguntando
¿qué tanto restringimos los vuelos en avión? O por ejemplo, hablando como en este tema de las pequeñas cosas, bueno, todo este tema de los Just Stop Oil, ¿Mm? estos tipos que, como contexto, que van al Louvre, a donde están estas exposiciones de arte, les tiran algo a la pintura y se pegan ahí. Sí. Resulta que eh, eh, yo creo que en parte son los radicales que necesitamos. Radicales bien, Sí, ¿para qué sí. estamos con cosas? Se no están dañando a nadie, absolutamente a nadie ni a nada. Porque están todos O sus sea, cuadros están, protegidos y todo lo que... Lo se único que podría tiene es decir que están exposición. dañando el patrimonio histórico mundial, Pero patrimonio cultural es mundial. que al final, Santi, todos los cuadros a los que le tiran esto están todos protegidos por un cristal especial. Ah, ¿Cachai? Sí, sí, es una cuestión muy, o sea, van, le tiran cuestión, la Mona Lisa está protegida, el Monet está protegido, todo eso está protegido, si lo único que dañan es básicamente el marco y el vidrio, ¿cachai? Pero efectivamente tienen una, yo creo que va a pasar de moda, como pasaron de moda los Fridays of Future, hoy siguen ahí. o sea, sí, Ya. pero ya no tiene, no, la Greta Thunberg no tiene el peso que tenía antes, ¿cachai? Yo creo que va a pasar eso, pero efectivamente sí te hace la pregunta, ¿cachai? Que yo creo que es el corazón de la COP. Bueno, ¿qué más importante, una pintura o efectivamente disminuir las emisiones, ¿cachai? La vida de nosotros, ¿cachai? Y de hecho, las cuestiones que proponen, por ejemplo, bajar los límites de velocidad a 100 kilómetros por hora, oye, no es extremo, ¿cachai? No, pues. El hecho de compensar como dejar limitar las nuevas explotaciones de hidrocarburos, ¿cachai? Y simplemente usar lo que hay nomás. Yo no creo que sea tan... Pero de repente es un buen tema para conversar el hecho de que la COP en este sentido viene a discutir entre diferentes partes interesadas el cómo solucionamos este tema de la emisión. ¿Cachai? Sí. O sea, la gran crítica siempre es, o sea, yo no estoy diciendo por cosa. Yo me gusta decir, a modo de chiste a veces, no, no es chiste, como prohibir todos los autos en la ciudad. Pero hay que tener claro que entendemos que por tener libertades personales no podemos prohibir todos los autos en la ciudad. De todas formas, si no nos planteamos siquiera la posibilidad de eliminar los autos de la ciudad, no podemos encontrar soluciones intermedias que puedan ser interesantes. Entonces, si no tenemos a alguien diciendo, oye, prohíba el auto de la ciudad, Nueva York nunca habría pensado en una solución que funcionó increíble, que fue eliminar los estacionamientos. No prohibieron los autos, la libertad de tránsito sigue ahí, etcétera, pero se pitearon todos los edificios de estacionamiento. Más espacio para vivir. Ni que eran edificios de pisos de estacionamiento. Y dijeron, no, se eliminan de la ciudad. Y con eso mejoraron el tráfico, mejoraron los buses, mejoraron los tiempos de viaje, calidad de vía, etcétera. Está súper probado que eliminar los autos ayuda mucho. Yo no estoy diciendo que hay que quitarle el auto a la gente, pero hay que atreverse a hacerse la pregunta al menos para pensar en soluciones que sean menos radicales, pero que sí vayan a buscar como las razones del problema. Eh, Pero, dale. como para acotar, yo por eso siempre me gusta el radicalismo, porque nos acerca de repente soluciones que pueden ser mal vistas. Las acerca nomás. Se va acercando, achicando, cortando la cancha. O sea, a mí una vez me enseñaron en la gestión de proyectos que en la lluvia de ideas ninguna idea es mala. Después cuando filtramos la lluvia de ideas es cuando decimos esta sí, esta no, esta sí, esta no. Pero al momento de la lluvia de ideas, porque, o sea, siempre acordaba que decía, ¿cómo vamos de... Tenemos que ir a Argentina, Mati. Y si a la lluvia de ideas alguien decía, voy, tomo un cohete y aterrizo en cohete, en la lluvia de ideas no se elimina la idea. Hay que escribirla y dejarla ahí. Después uno dice, es una reverenda estupidez ir en cohete en Argentina.
Ah, te imaginé que después 120 años más escuchan esto. Ya, como... y se está moviendo en cohete entre Chile y Argentina. Claro, Ah, claro, encontraron la solución a la energía. sí. Oye, Santi, para no desviarnos tanto, Sí, sí. hablamos ya de países, de empresas. Sí. ¿Qué pasa con las organizaciones sociales? Yo ¿Dónde creo que están metidas estas organizaciones que uno ve, por ejemplo, Oceana, tengo entendido que es esta, la del Pandita? ¿Dónde están metidas? Qué pasa con ellas? ¿Son actores relevantes? Eh, en Chile, yo lo que puedo contar, y aparte porque en nuestro querido Partido Convergencia Social tenemos mucha gente muy involucrada a estas actividades. em, y o sea, yo que como me gusta, gracias por invitar a esta conversación allá en la Chile, como ya todo esto. Las organizaciones sociales son actores gigantescos que han ayudado a proteger espacios y que han ayudado a mantener y preservar locaciones que no nos habríamos enterado siquiera su existencia, de no ser por las organizaciones sociales. Y en ese sentido tenemos a Mundaca, actual gobernador de Valparaíso. Es de Valparaíso, ¿no? Sí. sí, Actual gobernador de Valparaíso, que él viene de organizaciones sociales, de los movimientos de la protección del agua, de que incluso por proteger el agua le iban a declarar ley antiterrorista, y de no ser por el estallido social, lo habrían declarado terrorista. Como que porque él cortaba camino. sí, Y, pero, y también tenemos en el sur, tenemos los lagos, tenemos protección de lago, protección de bosque, protección de flora, los y es humedales, bien etcétera. Sí. de océano, y es bien interesante porque al final ha sido, en parte, el activismo lo que nos ha ayudado a proteger y darle un valor al medio ambiente que nos trae servicio y nos trae privilegio, o sea, como el mantener un bosque nos trae y nos hace mejor calidad de vida. Como, o sea, todo lo que vivimos en Santiago, o sea, yo no vivo en Santiago ahora, pero todo lo que hemos vivido en Santiago hartos años, la quebrada de Macul es un espacio protegido con agua, con árboles, que tú vas ahí y te sientes más fresco, tienes mejor temperatura, tienes derecho a agua, puedes escapar un poco de un verano lleno de sol a en un espacio donde está más fresco gracias a la naturaleza. Y es una mejora directa de la calidad de vida. Y gracias a la existencia de la quebrada de Macul, ya no tenemos los relaves después de la lluvia de Macul mucha gente murió por la calle de Acueducto por culpa de eso. Gracias a la naturaleza. Entonces, como gracias a esta gente que nos ha ayudado a proteger esto, que ojo que la quebrada de Macul fue un acto de filantropía, em, ha sido muy importante. Y yo creo que algo importante es que Convergencia Social, o sea, el partido de nuestro querido compañero presidente, también ha sido capaz de canalizar y articular mucho estas organizaciones sociales y ha sido capaz de trabajar con ellas, porque obviamente nosotros estamos muy detrás como partido de lo que se está haciendo, pero tenemos gente en el mundo ambientalista que está haciendo actividades maravillosas y preciosas que debiesen tener más protagonismo en el partido y en Chile. Y perdón, yo siempre puedo alargar, pero por ejemplo, no sé si te acuerdas, tú que eres ingeniero, de no ser por movimientos sociales, hoy en día tendríamos represa en la Patagonia. Porque los técnicos, o sea, como esos técnicos, como porque nos decían que el 2010 se iba a acabar la luz. Sí. El 2015 se te iba a acabar la luz. Y íbamos a tener que hacer corte de energía. Y ahora botamos energía. Es más. Íbamos a tener que hacer corte de energía, que no, que necesitamos, que hacer nacional, chilena, pero administrada por privado. Y se logró proteger. O sea, todos nos acordamos alguna vez de ese movimiento de Patagonia sin represa. Sí, pues, Hidroaicén, para la represa, la gran represa aquí en Hidroaicén. Sí, Eh, pues. Santi, y por ejemplo, aquí, bueno, aquí hay todo un tema con cómo nosotros, eh, cómo equilibramos el hecho de la protección del medio ambiente en conjunto con el desarrollo económico. O sea, yo creo que hasta el día de hoy, efectivamente, por ejemplo, nosotros podemos hablar de la defensa del agua, podemos hablar de el, el hecho, no sé, por la protección de los humedales, de los pingüinos, etcétera.
Pero, por ejemplo, en la transición ecológica sí está acompañada de un mayor uso de recursos naturales, dado los materiales necesarios para llevar a cabo esta transición a como energía renovable, a todo lo que es solar. Efectivamente se necesitan más materiales. ¿Cómo, eh, cómo se equilibra el hecho de, por ejemplo, protección del medio ambiente y el hecho de que como seres humanos, ahora en este momento, nosotros utilizamos una cantidad inmensa de energía eh, y que mantenemos un estándar de vida que está dado por la energía que producimos? Mucha de esa energía viniendo de la quema de petróleo. Entonces, yo encuentro que es parte de estamos frente a una paradoja donde necesitamos sí o sí disminuir las emisiones, cambiarnos la proveniencia de la energía que ocupamos. Para eso necesitamos hacer peor el medio ambiente, pero no podemos hacer peor el medio ambiente porque somos ambientalistas. Entonces, eh, ¿cómo nosotros hacemos eso, ¿cachai? Porque al menos yo no le puedo dar una buena respuesta a esa pregunta. O sea, ¿qué equilibrio es? O sea, no, sabéis que matamos unos pocos pingüinos nomás, ¿cachai? ¿Esa es una buena respuesta? ¿O sabéis que no? ¿Sabéis que la gente de Quintero tiene que seguir respirando este aire ponzoñoso porque en realidad no sirve para hacer paneles solares? ¿Qué respondemos a eso? ¿O cómo lo ves tú? La respuesta más clásica que uno encontraría en Chile es que alguien comenzaría y te diría, es que Matías, hay que hablar de sustentabilidad y sostenibilidad. Yo ahora le digo a toda esa gente que busca separar sustentabilidad y sostenibilidad, que son humo. Es la misma palabra. No podemos separar la sostenibilidad y la sustentabilidad. Y en inglés son la misma palabra. No existe sustainability and sustainability. No, es un concepto. Y en Chile han buscado separarlo para decir, no, lo que yo quiero es sostenibilidad económica y además ser sustentable. No, no, no. ¿Tú eres sustentable o no? Esta cuestión de sostenibilidad, de sostén y no sé qué, es un humo que crearon para justificar seguir contaminando con alguna excusa. Entonces, por favor, si usted quiere hablar de sustentabilidad, por favor no venda humo, porque al final lo que usted está diciendo es que no quiere ser sustentable. Como hablar de hidrógeno. Ya bueno, pero lo que usted está diciendo al Lo decir, siento. no, que quiero ser sostenible, no necesariamente sustentable, tú estás diciendo que no te interesa, sácate el nombre sostenible, sustentable, y no quieres ser sustentable. Y aquí tenemos como distintos elementos, porque al final muchas veces uno lo coloca como el activismo, voy a ocupar palabras bien caricaturescas para poder como ejemplificarlo de la manera más simple posible. El activismo como la protección férrea del medio ambiente, la naturaleza y cómo nos vamos cuidando. Eso es sustentabilidad. Y lo que nosotros tenemos como sustentable es el cuidado del medio ambiente, el cuidado del planeta y cómo al final, como salen tantas carteles en la frontera entre Chile y Argentina, nosotros no heredamos nuestro planeta de nuestros padres, sino que lo pedimos prestado a nuestros hijos. Bueno, más padres, hijes, ahora que... por favor, persona que hace los carteles en Argentina, corríjalo. Al editor, Eh, al editor. Al editor, por favor. Sí, por favor, editor, querido editor del programa, muchas gracias nuevamente. Aquí ya está haciendo el cartel arriba de todos de nosotros dos. Con la corrección y como el logo de este capítulo va a ser el cartel corregido con nuestro editor. Yo sé que sus habilidades de Paint van a ser muy buenos. El editor le pagamos poco, eso sí. Hay que hacerle un cariñito al No, editor. no le invitan ni a chela. No, no. Oye, el próximo capítulo va a ser el especial Happy Hour, dicen. Solo lo vamos a dejar ahí, solo lo vamos a dejar ahí, que va a tener un especial Happy Hour. Volviendo, del jugo. Oye, yo soy bueno para hablar jugo. Sobre todo en temas que te Em, gustan. demasiado. Em, volviendo del jugo. Entonces, hay un punto que cuando uno dice ser sostenible, ser sustentable, o no, no sea humo, no se pare. ¿Tenemos que hacernos cargo del medio ambiente? Sí. Pero hay una variable que yo lo quiero decir en código de personas que nos gusta el movimiento social. Hay una variable de dignidad humana que no debemos transar. Porque tú dices calidad de vida, sí, pero calidad de vida es dignidad humana. O sea, el que yo tenga electricidad en mi casa y mi hijo no le tenga miedo a la oscuridad y pueda prender la luz a cualquier hora, es dignidad.
Que yo en mi barrio tenga iluminaria en mi barrio y no tenga miedo a andar oscuro en la noche, es dignidad. Y son derechos ciudadanos que, como personas que nos consideramos progresistas, no podemos cuestionarlo y tenemos que satisfacerlo. Y aquí entramos a un punto que lo que yo le llamo, que no son gente sustentable. Yo muchas veces, muchos de los trabajos que yo voy a hacer no van a ser de sustentabilidad, van a ser de ser menos mal. Pero menos mal no es bueno. Y mucha gente dice, y o sea, mi programa, o sea, mucho de nuestro trabajo es, oye, quiero trabajar en sustentabilidad. No, yo estoy trabajando en medio ambiente. Porque si fuese sustentable estaría haciendo el bien. Trabajar en medio ambiente es hacer menos mal, para cuidar lo más posible. Y ese es bien importante hacer la distinción y que, ¿dónde raya la línea? Y yo creo que la línea se raya en derecho de la naturaleza y derecho de la dignidad de las personas. Entonces, por ejemplo, si bajamos toda esta discusión de sustentabilidad y sostenibilidad, ¿ah? Y me mantení. Si lo llevamos acá, aquí ahora, ¿cachai? Y vamos a la preferida del lago de la señora Juanita, eh, ¿cómo, qué deberíamos aspirar como Chile? Porque, por ejemplo, nosotros hablamos, me encanta, mi tema son las baterías, los vehículos eléctricos, que el litio, etcétera, pero si nosotros no explotamos los salares, ¿de dónde sacamos el litio? ¿De dónde van a salir más baterías para eliminar estos grandes los camiones, por ejemplo, los motores? A lo que voy es, eh, para hacer esto acá en Chile, por ejemplo, tú Santi, si fuera la señora Juanita, ¿qué posición como crítica en esto llevarías tú? Poniéndote en una persona que es mucho menos culta, mucho O menos sea, educada en este tema. yo quiero comer. Quiero comer, ir a mi casa, sentirme segura y tener buena calidad de vida. Perdón, pero eso. Y poder llegar a mi casa a descansar. Y ojalá prender la tele y estar tranquila. Y tener la casa lo más grande posible, con lo más seguro y poder criar de la mejor manera posible. Ya, y voy a ser como periodista la tercera. Ya, pero Entonces, tú estás diciendo que destruirías el Salar de Atacama no. solamente para tener una casa grande, Yo, ya, pero eso. Ahora, el punto es que ahora te nos estamos dando vueltas intelectuales y hay que entenderlo. Son vueltas intelectuales que son una lata. éticas. Pero yo en esto voy a citar el programa del compañero Gabriel Boric. Que no hay que hablar solo de minería, sino que hay que hablar qué minería y para qué minería. El punto es que es muy distinto producir cobre simplemente porque queréis construir más casas y ver la demanda de como materiales porque sí, al decir, tío, que queremos producir cobre, porque este va a ser el cobre para la transición energética y hacemos alianza con países con el plan de vender cobre para la transición energética. Creo que me pegué pegado, No, está bien, está bien. Sí, te caíste. ¿no? Sí, Ahí muy volviste, ahí pegado. volviste. Muy cortito. ¿Aló? Te Volví, escucho. volví. Ya, perfecto. Entonces, no sé dónde quedé, pero ¿qué cobre para qué cobre? Y ojalá, yo creo que el ideal es que nuestro cobre sea para la transición energética y no solo al mejor postor. Ese es el ideal, el mundo principal. Obviamente, al final hay un mercado. Lo que más le conviene a Chile es que poder obtener los mayores recursos del cobre posible a través de Codelco. Pero aún así, la pregunta es qué cobre y cómo cobre y para qué cobre. Y si el momento que nosotros nos preguntamos, ¿cachai? Como, dale, este cobre para satisfacer esto, etcétera, no necesariamente hay que sacar todo el cobre posible, pero bueno, en verdad para satisfacer la demanda de electrificación se requiere producir más cobre de lo que estamos produciendo hoy en día, entonces ya es otra historia. Y en el sentido que yo creo que hay que sacar litio, pero no todo el litio, y hay que decir, lamentablemente, o sea, esta es mi postura, de que tal como existen zonas de sacrificio en temas de basura, también hay zonas de sacrificio en zonas de extracción. Y el decir, dale, saquemos litio, pero no rompamos todos los salarios de Chile al mismo tiempo. Sí, po. Busquemos cuáles son los dos salarios los cuales es posible hacer con el menor impacto posible, porque hay nuevas tecnologías de electrólisis, hay extracción electromagnética, hay por evaporación, que son más caras, ojo con esto, pero aún siendo más caras es posible hacerlo competitivo con Estados Unidos y Canadá
y no necesariamente competitivo con Bolivia y Argentina, que Bolivia y Argentina tienen muchos peores estándares de impacto climático que nosotros y por eso son más baratos. No porque sean mejores, sino porque le importa menos. Em, entonces yo elegiría un lugar y con la mejor tecnología posible, porque aún así, siendo un poco más caros, somos más baratos que la competencia internacional que sí le interesa el pacto climático, a diferencia de otros países vecinos que ya mencioné. Oye, Eh, y Santi, la otra, dale, que tú dale. también mencionaste, el valor la economía. Para mí, economía es generar valor. Yo no estoy en contra de la gente que genera valor. Y uno puede generar valor a las cosas con el menor impacto ambiental posible. Porque para mucha gente la economía es, por ejemplo, en la bolsa invertí, capturé, etcétera, y gané plata. Eso no es economía, eso es capturar valor y eso es aprovecharse del sistema. Es alguien que se vuelve rico aprovechándose del sistema cuando tú capturas el valor. Y el crear valor tiene que considerar crear valor en todos los espacios, incluso si estás destruyendo el lugar, porque si estás creando un valor que no es perdurable en el tiempo, al final es un valor que no es tan, no te genera tanto desarrollo económico en la red. Oye, Santi, con respecto al océano, nosotros que tenemos una gran frontera con nuestro océano, eh, ¿cómo nosotros hablamos también por ejemplo, ser amigables con el medio ambiente acuático, en ese sentido? Sí, siguiente pregunta. No, ¿Come pescadito, señor? yo no como carne de ningún tipo, empecé por la huella de carbono y la huella de agua. Em, ya, yo, ojo con esto, yo soy ingeniero químico, yo me considero medianamente versado en procesos de manejo como de industria, de agua, producción de industria y de energía. Entonces ahora me estoy metiendo en un tema que tengo nociones porque he leído, pero del cual no soy del todo un experto. Em, Solo quiero volver un poco a Chile, que se me vende con Luciano. Si me preguntáis cuál es el principal tema de Chile hoy en día, es agua. Agua, agua, agua y agua. Si alguien le dice que el principal tema de Chile es la energía, no sé qué, no bla bla, le está mintiendo. Ese Es el soy agua. yo. No le crea al Mati. Mati, moco. No, pero... Es que, bueno, necesitamos energía, como era agua. Sí, sí, sí. Son problemas complejos, necesitamos energía limpia para poder desalar, pero por ejemplo, desalar. Desalar ayuda a obtener agua en zonas donde no hay agua, pero al mismo tiempo, volviendo al plan de gestión de cuenca que propuso el Gabriel Boric en su programa, eh, hay que saber para qué estamos sacando agua, porque no puede ser simplemente que empecemos a sacar agua del mar porque sí, sin un plan en específico, porque todas esas saladoras tienen un impacto ambiental al mar. Y aquí nos metemos al mar y la protección de los mares y la vida marina. ¿Tú sabes que más de la mitad del dióxido de carbono que se captura por árboles y plantas es por la flora submarina? Y además, un porcentaje no menor que no lo conozco es absorbido como el agua y que el agua se acidifica porque el carbono queda disuelto en el agua. Se vuelve más ácida. Y ese ácido hace que mueran estas plantas que están capturando nuestro carbono. Entonces, el que estemos empezando a matar el mar también tiene un tema con la desaladora, con distintos temas. Ojo, la desaladora, estoy de acuerdo, pero no desaladora al por mayor sin un objetivo claro previo. Es co- Tiene que ser, oye, tenemos este proyecto con este motivo, etcétera, etcétera, etcétera. Dale, vamos a hacer el sacrificio para ello. Que no sea, saquemos agua y después vemos qué hacemos, porque tiene un impacto ambiental. Em, y la protección del mar hoy en día es importante por todo el intercambio por todo el intercambio de dióxido de carbono, por la alimentación, o sea, los pescados, etcétera, y por los flujos de vida de nutrientes que funcionan en el mar, porque al final el agua no se pierde en el mar. Ujú. Que el agua llegue al mar es parte del ciclo, que en teoría tiene que volver, etcétera. Si ocupamos todo el agua, rompemos el ciclo. Incluso las forestales, según un estudio que realizó la Universidad de Chile, las forestales, a tomar los árboles y venderlos en Suecia, se llevan agua que nunca vuelve a Chile. Entonces, si royalty es llevarte un producto que no vuelve al país, que es público, las forestales deberían pagarle royalty a Chile por el agua. Em,
Entonces, protección del mar es también proteger el agua que está en el territorio y proteger los ciclos de nutrientes que están en todo el país. Y tenemos que discutir esto, y qué buena tu pregunta, porque aprovecho de meterlo, porque el Banco Mundial acaba de declarar que uno de los principales focos de desarrollo de aquí al 2050, dado que probablemente la protección de la tierra va a ser tal que va a ser muy difícil empezar a hacer negocio, que va a ser un concepto que se llama la economía azul, que es toda la economía de moverte todas las cosas al mar por la cantidad de gente que va a tener. Entonces, se está hablando de agricultura marina, se está hablando de minería marina, se está hablando de bosque marino y de cosecha de comida marina. Y la pregunta es que nos pille preparados. Pero, O sea que porque, por ejemplo, el tema de regulación, toda agua dulce está regulada, pero no está regulada las aguas que no son bebestibles. Y por eso, gran parte del problema de la saladora es que el agua de los salares, el agua, es agua salada, y varias de las empresas que están haciendo hoy en día legalmente desalación, en verdad lo que están haciendo es tratando agua y no pasan por la ley minera y no tienen que consultar a las comunidades. Entonces, cuando empecemos a hablar de impacto ambiental de agua de mar, van a ocupar los mismos vacíos de la ley en un territorio y en un terreno que hoy en día no sé cómo se regula el suelo marino para poder implementar una minera o un campo y que nos pille preparados, po, al menos que nos pille culto. oye, Santi, ¿y a qué invitarías tú a una persona a hacer hacer en día a día? Porque, por ejemplo, mucho de lo que hablamos son cosas que son más de política pública, más gubernamentales, más empresariales, más de marcos regulatorios. Pero si yo, por ejemplo, yo estoy preocupado acerca de, oye, ¿sabes que efectivamente quiero realizar que mis acciones valgan, etcétera? ¿Qué podrías decir tú? ¿Cachai? Yo tengo ciertas ideas, pero ¿cuáles son más eficientes? ¿Cuáles son La más cuarta eficaces? R, porque Reciclar, siempre se habla de reusar, la... Sí, ya, reciclar, reutilizar, eh, no me acuerdo cuál es la otra. pero la cuarta R, que es la importante, es revolucionar. Ah, no. Eh, pero yo lo que más diría es dos puntos. Como muy bien dijo Gandalf, el mal no se le pelea necesariamente en las grandes batallas, en las grandes guerras, sino que el mal se pelea también en las pequeñas acciones de cada una de las personas que hacen en su día a día. Y que eso también es importante. Es verdad que nosotros podemos querer, o sea, y es verdad que las grandes misiones, o sea, lo que yo emito como persona natural es muy distinto a lo que está, a lo que pudo haber emitido Pascualama, o lo que pudo haber destruido Hidroicén, como obviamente orden de magnitud distinta, pero eso no quita, como en esta lucha del mal, pero como volviendo a ocupar el Señor de los Anillos como esta referencia, que mis pequeñas acciones que todos podemos hacer en nuestro día a día, que son pequeños actos de amor, actos de amor por nuestro planeta, actos de amor por nuestros queridos hermanos y hermanas como fraternidad que somos el país, porque la fraternidad es parte de los pilares de la democracia, y si no queremos a nuestros conciudadanos como hermanos, no estamos buscando hacer democracia, es un pequeño acto de cariño de proteger. Entonces yo diría, busquen hacer las cosas simples, obviamente no se sobreexploten, porque si no tenemos los recursos para comprar la polera, sí, que no fue hecha en un país contaminante, no sé qué, cómprate la polera, ¿no? Y obviamente la meta es que tratar de ocupar la mayor tiempo posible, pero si tu polera tiene hoyo y tienes que ir a una reunión o verte bonito, bonita, cómprate una polera sin hoyo, ¿caché? Como sin culpa. Pero busquemos cambiar los productos, dejemos de comer carne. Es más barato vivir sin carne, no es tan difícil. Pueden seguir comiendo queso y huevo, dejemos comer chocolate, porque la huella de agua del chocolate es gigantesca. Dejamos Tengo comer entendido que es más palta. del pollo. Tengo entendido que es más del pollo. La huella del chocolate es más grande que el pollo. Sí, de hecho, por ejemplo, con el tema de la alimentación, o sea, hay varias cosas que se pueden hacer, y de hecho por eso hablamos de la idea. O sea, lo primero que todo es, oye, dejemos de tener hijos. Y yo sé que meterse en el tema obviamente de la descendencia propia, etcétera, es todo un tema, pero cuando uno dice eso, no es como, oye, no tengáis hijos, sino que, oye, en vez de, no de tener cuatro,
5, que todavía existe mucha gente que todavía los tiene, empecemos a tener Ujú. uno, dos, eh, y que efectivamente estén los incentivos para, incentivos, no castigos, ¿Sí? para el hecho de que vayamos disminuyendo la población del planeta, porque por ejemplo, oye, uno nunca sabe si puta, tenía un cabro chico, una cabra chica y te sale un Elon Musk que al final se ha entretenido mandando 300 cohetes al espacio que contaminan más que la cresta. Sí, Eh, no. eh, entonces, por ejemplo, efectivamente, uno al no tener hijos, mitiga el posible impacto. Entonces, Y no, ya, termina. aparte de eso, sí yo creo que se puede ser incluso más consciente, por ejemplo, con respecto a ciertas comidas que uno tiene, el hecho de si vamos por gramo de proteína versus emisiones, que es una buena cosa que uno puede mirar. Uno se da cuenta que, por ejemplo, el pollo, aunque son condiciones totalmente inhumanas y toda la cuestión en que se gritó, el pollo este del supermercado es lejos lo más eh, tiene la menor huella de carbono por gramo de proteína. Pero, y ahí se entra otro tema, y el hecho de las condiciones en que estos pobres animales son llevados para tener esa huella. Sí. Entonces, para, O sea, hay tema de derecho animal, pero solo quería como terminar el punto. Entonces, alimentación no es tan complicado, es posible. Si no pueden ser vegetarianos, dejen las carnes rojas. No hay nada peor que la carne roja, por favor. No le hace bien al corazón. Mi abuelo tuvo un infarto, como no hay nada peor que la carne roja. Como la carne roja, yo las prohibiría del mundo. Ya no, pues, se entiende que no, pero eso es lo peor. Busquemos estas pequeñas acciones. Apagar la luz en la noche, cargar los celulares y los computadores durante el día, tratar de ahorrar agua, no dejar las llaves abiertas. Pequeños actos. Y si queremos pasar de Gandalf, de las enseñanzas de Gandalf de los pequeños actos y quieren hacer algo más, em, yo creo que hay un segundo parte. Bueno, quiero citar como tres partes. La segunda parte, ahora voy a citar a una canción de Molotov, grandes poetas populares mexicanos que recorren. No, no, ya, pero eh, Molotov que decía que la droga que sembramos, ustedes son los consumidores. Es verdad que las grandes empresas emiten mucho, es verdad que la aviación emite mucho, es verdad que todo esto emite mucho, pero si quieren hacer electricidad contaminando mucho, si quieren seguir volando en avión, si quieren todas estas cosas, es porque nosotros estamos consumiendo esa droga y esas drogas son esas emisiones. Entonces, si quieren ir más, ojo, es que tanto más allá que no volemos. Que sí, yo me pierda Navidad con mi familia. sí, pues. El, Y esas cosas como, y por último, organizarse. Si ya pasaron del no consumir, ya pasaron de no consumir esta droga que es las emisiones, ya cambiaron los pequeños actos de cada día, organizarse con su comunidad, junta de vecinos, etcétera, y empezar a hacer elementos colaborativos desde huerta, desde plantar y reforestar, como lo han hecho los Cerros Renca, o proteger espacios, como se ha protegido la Quebrada de la Plata en Santiago, cómo se han protegido los humedales en distintos lugares de Chile, y cómo se han protegido al final el pingüino de Humboldt, se ha protegido solo todos estos lugares que hemos sido capaces de proteger, ha sido porque los vecinos y vecinas se han organizado y se han puesto en acción. sí, yo agregando lo último, efectivamente yo creo que hay que informarnos, por ejemplo, de nuestras propias huellas de carbono, hay hay que empezar también a ver a qué empresas les compramos, Ujú. qué tipo de productos se compran, por ejemplo, como cuando uno compra confort. Yo, por ejemplo, yo todavía me voy a una de las dos marcas que no se coludió para la cruceta, Ah, yo que todavía sí, po. Todavía. es Scott. Scott en su momento todavía no se la compraba la otra empresa, pero efectivamente era una Ujú, marca que... Y el otro incoludido que también que apareció. Pero ujú. efectivamente yo creo que nuestros hábitos de consumo en un estado, en el Chile neoliberal, nuestro hábito de consumo sí tiene un impacto. Y yo creo que efectivamente es una acción muy fuerte que podemos comenzar a hacer. O sea, imagínense, un día empezamos a decir, no sé, es que en vez de comer 5 días a la semana carne, comemos 4. O sea, si todos decidieran eso,
tendría una baja de un 20% en las ventas. Ujú. Y eso es brutal, es una cuestión, o sea, ¿por qué? Y esto lo pongo, siempre se ha dicho que al final es la oferta, por ejemplo, en el tema de los alimentos, la oferta que la que mueve los cambios. Pero, por ejemplo, eh, con el tema de los productos veganos y vegetarianos, o sea, yo lo digo, o sea, yo fui 5 años vegano, y bueno, ya llevo un tiempo siendo vegetariano, un año alrededor, y cuando yo empecé, habían uno o dos productos vegetarianos, semi, ovo, lacto, y encontrar al vegano, puta, era todo un tema. Pero resulta que ahora vais al supermercado y tienen una cuestión gigante de productos veganos, vegetarianos, que sin soya, que sin esto. Ujú. Y sabéis que yo creo, yo soy del punto de vista de que nosotros, eh, como personas también, eh, efectivamente sí se va haciendo este tema, ¿cachai? De, por ejemplo, negarte a consumir carne, que tu amigo se diga, pero bueno, ¿cómo no voy a comer, etcétera? Pero efectivamente, ahora yo tengo espacio en la parrilla. Ujú. Y ahora, ¿cachai? Los cabros ya no compran tanta carne, compran la cachada vegetal y comen vegetal conmigo, ¿cachai? Entonces, hay efectivamente un cambio. Yo creo que de a poquito, vamos poquito, o sea, vamos despacio porque vamos lejos. Yo creo que una muy buena frase, yo creo que tenemos que dejarla pegar y Ujú. tenemos que Dale, comenzar editor, por el cambio. dale. Vamos despacio, que vamos No, lejos. no le pidan a editar más cosas, por favor. Eh, oye, y da lo que está aquí con el abuelito. ¿Cuál es tu recomendación de esta semana? Mi recomendación, para terminar, pucha, he estado bien complicado. Yo creo, voy a recomendar esto. Yo creo que es bueno para las personas que somos de izquierda escuchar lo que piensan nuestros adversarios políticos. Y yo voy a recomendar algo con sacrilegio. Si quieren, no lo escuchen a la hora que sale, que es de 8 a 9, pero escuchen Hablemos en Off de Radio Duna todas las mañanas. Está en Spotify también. Y efectivamente, dicen sandeces, dicen estupideces, pero efectivamente te invita a pensar, al menos conmigo lo hace, te invita a pensar de una manera diferente y ver los problemas, eh, ver los acontecimientos, los problemas, etcétera, de la manera que lo están viendo ellos. Y eso es súper interesante, súper entretenido y sirve bastante como para ver efectivamente ciertos puntos en común que uno puede tener con gente que a veces se siente muy lejos. Eso. Tú, Santi, la recomendación del día. Sean vegetarianos, cabrón. También Es está bacán, de verdad, dejar las carnes rojas es maravilloso. Y después le va a pasar que si comen carne se van a sentir intoxicados porque son más pesadas que la cresta. Así que comen vegetariano. Si tienen miedo de dejar la leche y las carnes, tienen que comer 2 huevos al menos cada 2 días y comer lácteo todos los días. Y con eso, si son adultos, no atletas, basta con las proteínas. Ahí, y obviamente vayan, si pueden ir a un Nutri, una Nutri, por favor vayan. Pero de verdad es un buen cambio, la vida es más barata y es un pequeño, gigantesco aporte que se puede hacer. Y es de las acciones más grandes que una persona puede hacer en su día a día para impacto climático. Es más grande que tener un auto eléctrico, es más grande que cambiar toda la ampolleta de tu casa y es más grande que pasar al transporte público y andar en bici. Santi, lo último, antes de cerrar, mensaje anónimo, ¿tenía alguno? Sí, tengo un mensaje anónimo. Ya, corre el reloj. Buena, oye, tú, hazte vegetariano, weón. De verdad, no cuesta nada, no cuesta nada. Yo sé que tú, persona que estás escuchando, lo hemos conversado antes, deja las carnes, o al menos las carnes rojas. Ese era mi mensaje anónimo. ¿Cuál es tu mensaje anónimo, querido Mati? Yo tengo un mensaje a unas personas que se preocupan bastante por uno y que efectivamente uno escucha, uno entiende y uno ignora, no mentira. No, pero efectivamente agradezco la preocupación y estamos trabajando para que no tengamos tantas complicaciones en el futuro. Eso. Está bien, pues entonces
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Ustedes saben que yo puedo seguir hablando de estos temas por mucho tiempo. Y el próximo capítulo se viene un capítulo más relajado, se viene un capítulo distinto, que va a ser al lote en Happy Hour. Así que eso, Efectivamente, y como siempre dicen, se vienen cositas. se vienen cositas. Eso. Ahí nos estamos Saludos, viendo. que le vaya bien. Chau, chau.